Primeras palabras. Cuando mucha gente hace discursos pragmáticos y defiende nuestra adaptación a los hechos, acusando al sueño y la utopía no solo de ser inútiles, sino también de ser inoportunos, en cuanto a elementos que necesariamente forman parte de toda práctica educativa que desenmascare las mentiras dominantes, puede parecer extraño que yo escriba un libro llamado Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Para mí, en cambio, la práctica educativa de opción progresista jamás dejará de ser una aventura de revelación, una experiencia de desocultamiento de la verdad. Es porque siempre he pensado así, por lo que a veces se discute si soy o no un educador. Eso fue lo que ocurrió en un encuentro realizado recientemente en la UNESCO, en París, según me contó uno de los participantes, en que, en que representantes latinoamericanos me negaban la condición de educador, que obviamente no se negaban a sí mismos, criticaban en mí lo que les parecía mi politización exagerada. No percibían, sin embargo, que al negarme a mí la condición de educador, por ser demasiado político, eran tan políticos como yo, aunque ciertamente en una opción contraria a la mía, neutrales no eran ni podrían serlo. Por otra parte, debe de haber un sinnúmero de personas que piensan como un profesor universitario amigo mío que me preguntó asombrado: ¿pero cómo, Paulo? ¿Una pedagogía de la esperanza en medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy Brasil? Es que la democratización de la desvergüenza que se ha adueñado del país, la falta del respeto a la cosa pública, la impunidad, se ha profundizado y generalizado tanto que la nación ha empezado a ponerse de pie, a protestar. Los jóvenes y los adolescentes salen a la calle, critican, exigen seriedad y transparencia. El pueblo clama contra las pruebas de desfachatez. Las plazas públicas se llenan de nuevo. Hay una esperanza, no importa que no sea siempre audaz. En las esquinas de las calles, en el cuerpo de cada una y de cada uno de nosotros. Es como si la mayoría de la nación fuera asaltada por una incontenible necesidad de vomitar ante la tamaña desvergüenza. Por otro lado, sin poder siquiera negar la esperanza como algo concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales que la explican, no entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica, la desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate creador del mundo. No soy esperanzado, no soy esperanzado por una terquedad, sino por un imperativo existencial e histórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que soy esperanzador, que porque soy esperanzado atribuya a mi esperanza el poder de transformar la realidad, y convencido de esto me lance al embate sin tomar en consideración los datos concretos, materiales, afirmando que con mi esperanza basta. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Pensar que la esperanza sola transforma el mundo y actuar movido por la ingenuidad es un modo existente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el pueblo, el mundo,
como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a los actos calculados, a la pura cientificidad, es frívola ilusión. Prescindir de la esperanza, que se funda no solo en la verdad, sino en la calidad ética de la lucha, es negarle uno de sus soportes fundamentales. Lo esencial, como digo más adelante en el cuerpo de esta pedagogía de la esperanza, es que ésta, en cuanto a necesidad ontológica, necesita anclarse en la práctica. En cuanto a necesidad ontológica, la esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta. Por esto, no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana. Sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el embate. Sin el embate, la esperanza, como necesidad ontológica, se desordena, se tuerce y se convierte en desesperanza, que a veces se alarga en trágica desesperación. De ahí que sea necesario educar la esperanza, y es que tiene tanta importancia en nuestra existencia individual y social, que no debemos experimentarla en forma errada, dejando que resbale hacia la desesperanza y la desesperación. Desesperanza es desesperación, consecuencia y razón de ser la inacción o del inmovilismo. En las situaciones de límite, más allá de las cuales se encuentra lo inédito, viable, a veces perceptible, a veces no, se encuentran razones de ser para ambas posiciones, la esperanza y la desesperanza. Una de las tareas del educador o la educadora progresista, a través del análisis político serio y concreto, es descubrir las posibilidades, cualquiera que sea, cualquiera que sean los obstáculos para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer, porque difícilmente luchamos, y cuando luchamos como desesperados o, o desesperanzados, es nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente vengativo. Pero lo que hay de castigo, de pena, de corrección, de penitencia, en la lucha que hacemos movidos por la esperanza, por el fundamento ético histórico de su acierto, forma parte de la naturaleza pedagógica del progreso político del que esa lucha es expresión. No será equitativo que las injusticias, los abusos, las extorsiones, las ganancias ilícitas, los tráficos de influencia, el uso del cargo para la satisfacción de intereses personales, que nada de eso por lo que con justa ira luchamos ahora en Brasil se corrija, como no será correcto que todas y todos los que fueran juzgados culpables no sean castigados severamente, aunque dentro de la ley. No basta para nosotros, ni es argumento válido, reconocer que nada de eso es privilegio del tercer mundo, como a veces se insinúa. El primer mundo siempre ha sido ejemplar en escandalosos de todo tipo, siempre ha sido modelo de maldad y de explotación. Basta pensar en el colonialismo, en la matanza de los pueblos invadidos, sometidos, colonizados, en las guerras de este siglo, en la discriminación racial vergonzosa y envilecedora, en el saqueo que han perpetrado. No nos tenemos el privilegio de la deshonestidad, pero ya no podemos tolerar los escándalos que nos hirieron en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué cinismo? Entre decenas de otros, el de ciertos políticos que pretendiendo ocultar a sus electores que tienen absoluto derecho a saber qué hacen en el Congreso y por qué lo hacen, defienden con aires puritanos, en nombre de la democracia, el derecho a esconderse en el voto secreto,
durante la votación del juicio al presidente de la República. ¿Por qué esconderse si no hay riesgo, el más mínimo, de verse ofendidos en su intelectualidad física? En su integridad física. ¿Por qué esconderse cuando proclaman la pureza, la honradez, la inatacabilidad de su presidente? Pues que asuman su opción con dignidad, que expliquen su defensa de lo indefendible. La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, es un libro así, escrito con rabia, con amor, sin lo cual no hay esperanza, una defensa de la tolerancia que no se confunde con la violencia y con la radicalidad, una crítica al sectarismo, una comprensión de la posmodernidad progresiva y un rechazo de la conservadora neoliberal. En el primer momento, intento analizar o hablar de tramas de la infancia, de la juventud, de los comienzos de la madurez en la pedagogía del oprimido, con que me reencuentro en este libro se anunciaba e iba tomando forma, primero oral y después gráficamente. Algunas de estas tramas terminaron por traerme al exilio, al que llego con el cuerpo mojado de historia, de marcas culturales, de recuerdos, de sentimientos, de dudas, de sueños rotos, pero no desechos, de nostalgias de mi mundo, de mi cielo, de las aguas tibias del Atlántico, de la lengua rara del pueblo, lengua acertada del pueblo. Llegué al exilio y a la memoria de tantas tramas que traían el cuerpo, añadí la marca a nuevos hechos, nuevos saberes que se constituirán entonces en nuevas tramas. La pedagogía del oprimido surge de todo eso y hablo de ella, de cómo aprendí a escribirla e incluso de cómo al hablar de ella primero fui aprendiendo a escribirla. Después, en un segundo momento del libro actual, retomo la pedagogía del oprimido, discuto algunos de sus momentos, analizo algunas críticas que se le hicieron en estos años, en los años 70. En el tercer y último momento de este libro, hablo ampliamente de las tramas que tuvieron como personaje casi central a la propia pedagogía del oprimido. Es como si estuviera reviviendo y al hacerlo repensando ciertos momentos singulares de mi vagabundear por los cuatro rumbos del mundo al que fui llevado por la pedagogía del oprimido. Sin embargo, tal vez deba dejar claro para los lectores y las lectoras que al referirme a la pedagogía del oprimido y al hablar hoy de las vividas en los años 70, no estoy asumiendo una posición nostálgica. En verdad, mi reencuentro con la pedagogía del oprimido no tiene el tono de quien habla de lo que ya ocurrió, sino de lo que está ocurriendo. Las tramas, los debates, las discusiones, los proyectos, las experiencias, los diálogos en que participé en los años 70, teniendo como reto la pedagogía del oprimido, me parecen tan actuales como otros a los que me refiero, de los años 80 y de hoy. Quisiera ahora, en estas palabras primeras, agradecer a un grupo de amigos y amigas del Brasil y fuera de él, con quienes antes incluso de empezar a trabajar en esta pedagogía de la esperanza, conversé sobre el proyecto y de quienes recibí importante estímulo. Ana María Freire, Magdalena Freire, María de Fátima Freire, Henry Giroux, entre otros. Quisiera expresar también mi agradecimiento a Ana María Freire, mi esposa, por excelentes notas que aclaran y completan aspectos importantes de mi texto.
Me siento igualmente en duda con Hartmann Lotra, que paciente y dedicadamente revisó conmigo la dactilografía de los originales. Digna de nota fue también la eficiente colaboración de mi secretaria, Silva Bueno. Por otra parte, no podría dejar de expresar aquí mi reconocimiento a Werner Litz por el entusiasmo con que siempre discutió conmigo, personalmente o por carta, el proyecto de este libro. El mismo entusiasmo con que, con que hace 23 años recibió en New York el manuscrito de la pedagogía del oprimido que editó. Finalmente, a Marcos, una de las mejores presencias brasileñas hoy entre los editores buenos y sensibles. Mi abrazo fraterno de admiración y mi agradecimiento por el gusto con que constantemente discutió conmigo sobre lo que llegaría a ser Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía de lo mío. Sao Paulo, septiembre de 1992. Paulo Freire.